Bienvenidos, señores, un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería, como no podía ser de otra manera, y estamos en esta tercera parte de este precioso recorrido, donde estamos haciendo el Motril amurallado, haciendo el recorrido de toda la muralla. Empezábamos ya en su día, reconociendo incluso las puertas principales que tenía esa muralla de Motril. Hablábamos de los ataques que ha tenido precisamente nuestra ciudad, la defensa importante que ha significado esa muralla, que fue incluso reconstruida. Recordamos la puerta de Castil de Ferro, ¿verdad? También Postigo de Beas, una puerta pues mucho más pequeñita. Lógicamente la zona también defensiva que significaba la gran iglesia mayor. Recordamos el cementerio, las puertas defensivas, etcétera, etcétera. Y hoy iniciamos, don Manuel Domínguez, nuestra tercera parte de este viaje, ¿no? Del Motril amurallado, recorriendo prácticamente lo que es el límite de Motril. El límite de Motril, que lo marcaba, como decías antes, pues toda la muralla, y bueno, a partir de la Postigo de Beas, Casamuros. Casamuros, ya no, el presupuesto, por lo que se ve, no dio para más. Y se utilizaban las mismas casas para hacer, como decían ellos, facción de defensa, ¿no? Era muy simple, ¿no? Las casas, las puertas de las casas y tal, se cerraban con piedras y barro en caso de un ataque, y las puertas grandes, las casas que tenían puertas grandes, lo que tenían era puertas que estaban de madera fuerte y chapada, estilo Casa de la Palma, hablábamos. Era el modelo de la puerta que había, como la que había, pues seguramente muchas de las casas de la calle Cardenal Belluga Antigua. Y ese chapado de la iglesia, todavía tienen ese chapado antiguo de las puertas, y seguramente lo que hacían en la Casa Moro, las que no tenían puertas con chapa, con hierro, lo que hacían era cerrar la puerta, en caso de ataque enemigo, cerrarla con piedras y barro, de manera que permitiera pues defenderse. Y las partes altas de la casa, acordaros que muchas de las casas antiguas de Motril tenían galerías en la parte superior, esas galerías de arco en la parte superior, pues ya servían de defensa. También, claro. El mismo sistema para en caso de ataque. Terminábamos precisamente... Sí, aquí te recordábamos las puertas levadizas. Los puentes levadizos que tenía la iglesia. La iglesia es el último refugio de los motrileños, y es muy curiosa porque se hizo esa iglesia fortaleza, que de alguna manera pues era pues el castillo de Motril, ¿no? Habían tirado el castillo que había en el cerro, pues lo sustituyen por este nuevo castillo, esta nueva iglesia de Castillo. Es curioso, pero por ejemplo, en aquella época, cuando se construyen las iglesias de este tipo, la mayor parte de los techos de las iglesias que se construyen son de madera. El caso de la iglesia mayor de Motril no es de madera, es de ladrillo, pues precisamente para caso de ataque no se incendiara, claro, como tiraban con flechas, con fuego, pues catapultas, no, para que la catapulta o de fuera, pues no se incendiara el techo de la iglesia, el artesonado de la iglesia, y entonces no lo hicieron de bóveda de madera, lo hicieron de bóveda de ladrillo, con lo cual aumentaba la seguridad de los que pudieran refugiarse dentro de la iglesia, y sirvió, porque en la época de la guerra de Granada, la guerra del levantamiento de los moriscos en contra de los cristianos, Motril precisamente no sufre un ataque importante, vamos, no le pasa nada a Motril porque tiene una defensa buena. ¿Podemos recordar qué ataque importante ha sufrido Motril? Sí, en 1507 hubo un ataque que sí tuvo consecuencias, y la consecuencia más importante es que la mayor parte de la población morisca de Motril se fueron a África con los propios atacantes. Quemaron todas las escrituras antiguas, quemaron las capitulaciones, un poco esa idea de quemar la destruir historia, el pasado, destruir el pasado, ¿no? Para reconstruir. Y ese ataque, en 1523, parece que los moriscos, los piratas llegaron hasta la propia Plaza de España, y ahí se entabla la lucha, precisamente a partir de 1523, viendo que era fácil de llegar a Motril, los piratas, pues cuando se vuelve a levantar la antigua se reconstruye la muralla. Se reconstruye la muralla, que ya Motril estaba amurallado en época musulmana, y se vuelve a levantar la muralla. Es verdad que tardaron mucho tiempo en construirla, desde que empiezan a pensarlo y terminan haciendo el 1528, se tarda y nunca se concluye. Es decir, realmente el proyecto
era bordear todo Motril, lo que había sido el Motril, el casco antiguo de Motril, bordearlo con una muralla, pero las zonas, digamos, de norte y la zona del levante, de poniente de Motril, no se cierra, porque seguramente el dinero que había, que la corona dio para cerrar el Motril con una cerca, pues no dio para más, y entonces pues llegaron hasta el Postigo de Bea. El Postigo de Bea es el último bastión y el resto es Casamuro. Pero a pesar de eso, entrar ya por el Postigo de Bea era harto difícil. Harto difícil. Claro, era mucho más estrecho de lo que recordamos ahora. Pues imaginaros que cuando dice que entraba una caballería, ¿no? Incluso se reformó para ampliar lo que pudiera entrar la caballería, que seguramente todavía era más estrecho, ¿no? Todavía. Normalmente el caso de hacer las cosas estrechas, los pasos de calles estrechos, que en mayor parte responde a ese sentido de la defensa, ponerle dificultad al enemigo, las calles encisadas como la calle Comedia, los cerramientos de la Plaza de España, es decir, las esquinas de la Plaza de España que son muy estrechas y tal, se debe fundamentalmente a eso, o esta propia calle que estamos bajando, ¿no? La calle del Panteón, que como se llamaba, ahora se llama Nuestro Señor de Gran Poder, creo que es, pues se llamó Callejón de la Amnistía, Callejón de... Es decir, del embudo, incluso todas esas cosas. Y de incluso había un santo aquí que era el Cristo el patrón de Lújar, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, también se le llamó así, de Santo Cristo. La calle del Santo Cristo se le llamó. Seguramente porque en la esquina de la calle, ya en la casa de Contreras, en esta fachada izquierda... Eso iba a decir, que teníamos aquí la casa de Contreras, ¿no? y había una hornacina con un Cristo, que es el Santo Cristo de Lújar, y que seguramente pues esta calle se le llamó también calle del Santo Cristo, ¿no? Cementerio que debió estar por aquí, es decir, la entrada de la muralla, el panteón que a ellos le decían, cementerio de Motril. Originariamente la iglesia había comprado todos los solares, o era de propiedad de la iglesia, desde la puerta de Poniente, que es esta que estamos viendo aquí en la salida de la iglesia, que aparece enfoscada aquí, pero originalmente sería de ladrillo, se vería el ladrillo visto. La iglesia compra todo el terreno hasta la Rambla de Armajón, con la idea de crear un cementerio para los moriscos, porque los moriscos no se podían enterrar dentro de la iglesia, perdón, los cristianos nuevos, es decir, los moriscos convertidos al cristianismo, no se enterraban dentro de la iglesia, y esto habían creado la iglesia había aunque estuvieran convertidos, querían hacer un cementerio aquí y utilizar todo este terreno entre la puerta de Poniente, que es esta, o el Postigo de Poniente que le decían ellos, hasta la Rambla de Armanjón, para construir ese cementerio. Pero como en 1570 son expulsados, pues ya la iglesia lo que hace es vender este terreno, dejarse este trozo, que hoy decimos que es la Plaza de Armas, pero es el atrio de la iglesia, de la entrada de la iglesia, dejárselo para la defensa con sus torres y tal, y venderle a Alonso de Contreras justamente desde aquí hasta Entonces, esta podía haber sido una puerta de entrada principal, sí, ¿no? La iglesia tenía, como casi todas las iglesias de esta época, pues tiene dos puertas. Una puerta que da a la zona principal, que es la Plaza de España, y otra puerta más pequeña, que es esta, que es además una puerta muy, muy bonita, porque es una puerta mudéjar absolutamente, que es una puerta que también está bien defendida, no tan bien defendida como debió estar la puerta de la Plaza de España, pero sí que se ve claramente el muro otra vez, que tiene el aljibe con su entrada para dentro de la iglesia, el gran arco de entrada con su matacán en la parte de arriba. Aquí debió haber alguna garita, en las laterales de las puertas debió haber alguna garita, hay restos de una garita aquí, y para los guardias. Y esta puerta se cierra en el siglo XVII. Cadenas, incluso un puente levadizo, un rastrillo, es decir, que hay y dos torres que había aquí, es decir, que había dos grandes torres que defendían esta zona. Y lógicamente, pues esta es la puerta de Poniente. Si nos acordamos, por ejemplo, el cerro, ahora mismo como tiene una puerta principal y otra puerta a la lateral, enfrente, ¿no? Justo de la cabecera de la iglesia, es decir, está igual que esta puerta, esta puerta está enfrente justo del altar mayor, ¿no? Es decir, al final de la nave principal, igual que en el cerro, que se construía así, esa era la costumbre. Una puerta lateral, que era la puerta principal, y una puerta a los pies de la iglesia, que es esta, que era más pequeña, evidentemente. Esta se cierra por una cuestión traslada en el coro, que antes estaba situado
en la parte izquierda de la capilla mayor, y lo trasladan aquí, porque decían que esta puerta no servía ya porque lo que producía era muchas corrientes. Seguramente cuando abren en el siglo XVII la puerta que da a la Plaza de la Libertad, pues hay muchas corrientes, y ellos decían que se le apagaban las velas, y entonces desde el viento que entraba se le apagaban las velas, entonces decidieron cerrar esta puerta para que no hubiera tantas corrientes y trasladar el coro aquí. Pero seguramente estamos viendo una de las partes más antiguas de Motril. El agujero que vemos justo en la parte del arco. Eso es un matacán. El matacán. El matacán se le llama mataperro, traducido el mataperro. Al enemigo se le decía perro. Era una forma de insultar a los enemigos, los perros infieles, los perros infieles y tal, ¿no? Pues de ahí viene el nombre de matacán, mataperro. Y era el sitio donde para defender la puerta, fíjate que para tirar justo, aceite o cosas aceite, de esas. piedras normalmente. O piedras o... Está justo encima de la puerta para evitar que los enemigos se acercaran a la puerta. Claro. El problema es que rompieran la puerta y entraran dentro. Claro, y entonces pues el matacán estaba para defender la entrada de la puerta. Igual que la puerta principal que da a la Plaza España también tiene un matacán arriba. Este es más primitivo, lo que uno que tiene un agujero, ¿no? Y por ese agujero donde tirarían las piedras. Y dos torres, dos cubos. Cuando dicen cubos es porque debían ser circulares, cuando si no dicen torres, que debían estar aquí. Y si a eso le añadimos la Torre de la Vela, ese elemento defensivo que también se le añade en el siglo XVI a la iglesia, para defender la parte del levante y otro en la parte de poniente, de levante y otro en la parte poniente, como eran estos. Esto es un torreón a caballero, esto es un torreón defensivo, pues estaría completa la defensa de la iglesia. La iglesia se convirtió en un edificio inexpugnable prácticamente, ¿no? Es decir, está rodeado de murallas, rodeado de torres, la Torre de la Vela, las puertas levadizos, los rastrillos, el foso que incluso estaba aquí. El foso que había y tenía cierta visibilidad también, ¿no? Sí, por claro, la altura, yo, ¿no? Ahora mismo los edificios no te dejan ver porque... Pues claro, pero en aquella Pero yo que subí a la parte de arriba y he visto subí la Torre de la Vela y he subido por ahí arriba por los tesos de la tejado de la iglesia, se vería el mar perfectamente desde ahí, ¿no? Incluso la Torre de la Vela estuvo artillada, tenía sus cañones, esos cañones que incluso se bajaron en algunas ocasiones a la playa para defender la playa de algún ataque de barco enemigo, de aquí, ¿no? Se los llevaban abajo. Sí, los llevaban abajo, en los cañones de bronce, y los cargaban y se los llevaban con carros y se los llevaban a la playa en caso de ataque. Pero estuvo artillada, tenía dos cañones, también llegó a tener dos cañones. Y además estaba el esquilón de guardia, es decir, ahí también había una campana. Tenía una especie de cúpula en la parte de arriba. En la Torre de la Vela tenía una campana que es donde hacían la guardia, y se daba la alerta con ese esquilón, que esa campana que se llama un esquilón, una campana no campana de misa, porque las campanas de misa estaban aquí, campanas de la iglesia estaban aquí, sino un esquilón de guardia. A veces tenían conflictos entre los sacerdotes de la iglesia y los soldados, ¿no? Porque me acuerdo ahora mismo de uno de los conflictos, las campanas de uno, y porque unos entraban por dentro de la iglesia, se metían dentro de la iglesia los soldados, y estos querían que el acceso a la Torre de la Vela se hiciera por fuera, con unas escaleras por fuera, para no molestar las funciones religiosas de la iglesia. Pero ¿se llaman Torre de la Vela porque velar? Se hacía la guardia de noche. ¿O se vela ahí? Se velaba. Se velaba. Se hacía la guardia de noche. Ahí había todas las noches había un grupo de soldados que hacía la guardia. Se turnaba cada 4 horas, que era lo normal. Cada 4 horas se turnaba un grupo de soldados que hacía la vela nocturna. Y seguramente cada cambio de guardia pues daban su toque de esquilón, y nosotros no estamos acostumbrados, pero ellos se podían dirigir pues efectivamente las horas, porque cada vez que él subía cambiaba la guardia, su propio lenguaje de campana, su toque de esquilón, y el esquilón servía pues incluso para dar la alarma en caso de que hubiera algún tipo de visión de asalto, ¿no? de la ciudad. Es muy interesante porque la iglesia ha conservado ese aspecto, ¿no? Y además la iglesia mayor es verdad que sufrió en su interior pues casi todas las pérdidas de tesoro artístico, pero el edificio, a pesar del polvorín que de 1938 que derriba la parte de crucero, se restauró bastante bien en ese aspecto, y no hay, es decir, lo que estamos viendo es original, ¿no? Es decir,
no es fruto de ninguna restauración. Esta torre sí que es posterior. Esta torre es del siglo XIX por los terremotos que derriban la torre original. Podríamos estar en una de las partes, yo creo que más antigua de Motril, ¿no? Cuando se excava esto aparecen algunos enterramientos, incluso algún enterramiento de niños en esta zona. No era normal porque el enterramiento de los niños dentro de la iglesia se hacía en la cabecera. Los niños no los enterraban, había una fosa común, ¿no? Y ahí echaban a los niños. La mortalidad de niños era impresionante, ¿no? Claro. Es decir, que todos los días se morían unos cuantos. Y ahí están los libros de enterramiento, lo poco que ha quedado, los libros de enterramiento de la iglesia mayor, y se ve claramente como todos los días se moría. Hemos enterrado una criatura, hemos enterrado una criatura, hemos enterrado una criatura. Y aquí apareció, cuando se hizo las excavaciones, algún enterramiento. El caso es que la recuperación después, el mantenimiento no ha sido, vamos, yo en mi opinión tenía que haberse dejado más visto, ¿no? Que no haberse tapado tanto, porque aquí había, por ejemplo, zonas que habían empedrado, estaba muy roto, pero sí que había empedrado, y habían empedrado en esa zona de aquí, y quizás tenía que haberse visto más, no haber tapado tanto. Y haber dejado, por ejemplo, la tumba que había por aquí, haberla vista tapada con un cristal o cualquier cosa de esa, haberla dejado vista, ¿no? Haber dejado algo más. Algo más. Y la torre de la vela, pues que, bueno, se ve están tapadas las troneras, pero una sí la tenemos ahí, la otra está tapada por la vegetación, y el resto de las troneras están tapadas también por el edificio. Antiguamente la torre estaba exenta, es decir, no tenía casas adosadas, porque si no, no servía para nada. Entonces, por lo tanto, no estaría exenta de... Porque esas torres por dentro están huecas. Por dentro está hueca. Se entra por la capilla, una de las capillas laterales de la nave de crucero, una habitación que está ahí cerrada, que fue la antigua capilla bautismal de la iglesia, y hay un pasadizo que está inclinado hacia arriba, pues, a una altura de como de 70-80 centímetros, justo para pasar un hombre, y tiene varias alturas, pero está hueca interiormente y tiene varias alturas. Lo que pasa es que la diferenciación de pisos en la torre se hizo con madera. Interiormente debieron trazar ahí se ven los huecos de las vigas y hay algunos trozos de viga que pues, se han perdido con el tiempo o que lo quitaron, porque la torre está rellena de huesos, está rellena ahora mismo, gran parte de ella está rellena, como osario, ¿no? Como osario. Y es curioso porque la parte de arriba tiene un agujero, de haber echado, seguramente estos osarios provienen del cementerio del Carmen, cuando se quita a principios del siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los osarios del cementerio del Carmen o parte de los osarios del cementerio del Carmen se trasladan aquí. ¿Y en esta también o no? ¿De huesos también o no? No, esta no, en esta nada. Además, esta es que yo siempre digo que esta torre, la iglesia no se visita, pero esta torre es muy curioso porque cuando uno entra al interior de esta torre, da la sensación de el paso atrás en el tiempo, ¿no? Porque esta torre interiormente se ha conservado, como no se ha usado, pues se ha conservado original, ¿no? Y da la sensación que cuando uno sube a la torre antigua, da la sensación, sí, da la sensación de que uno se traslada en el tiempo, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Pero la torre no se visita al interior de la iglesia. Y bueno, pues la iglesia fue, como siempre, pues la zona del cementerio exterior a la iglesia, que debió estar ocupando pues esta zona de aquí. Esta zona sería el cementerio de Motril, de los pobres de Motril. De los pobres de Motril. Porque los que podían pagar un entierro en condiciones, como se decía en aquella época, lo hacían dentro de la iglesia, que era el tiempo, que era acercarse más a la salvación, ¿no? El que era pobre de solemnidad se enterraba afuera porque también era suelo sagrado de alguna manera, pero no tan sagrado como el interior de la iglesia, ¿no? Y eran las costumbres de la época. Y la verdad que contemplamos pues un edificio defensivo totalmente, ¿no? Es decir, que está planteado como eso, ¿no? Además, muy... Impresiona la majestuosidad que tiene, sobre todo vista de aquí abajo. Muy al estilo castillo, es decir, que no hay florituras. Es decir, uno puede decir, la Catedral de Almería es una iglesia también castillo, ¿no? La de Málaga pero son edificios con otro tipo de
de tratamiento artístico, ¿no? Pero esta no, esta es una iglesia pura y dura, mudéjar y de estilo iglesia fortaleza, que absolutamente lo único que quiere es impresionar al enemigo que la vea desde fuera y que suponga que esto es una fortaleza, ¿no? Y para eso se hace. Y, claro, cuando después te encuentras con el enfoscado a las paredes y todas esas cosas, bueno, fíjate cómo se enfoca unas paredes en amarillo, en una iglesia que es de 1514 y que la idea era ofrecer a cualquiera que la observara desde fuera la sensación de que era un castillo, ¿no? Incluso habíamos visto algunas cosas de imitación disuasoria, sí, imitación a cañón. Justo en la nave de crucero, los desagües son imitación a cañones. Claro. La idea era que los piratas miraban esto ahí los madrileños están muy bien defendidos. También armados, ¿no? Aquí no nos acercamos, ¿no? Bueno, la verdad es que aquí nos podríamos tirar muchísimo tiempo por anécdotas, por historia, por monumentos. Estamos hablando de una zona principal, históricamente hablando, de Motril, ¿no? Esta gran iglesia. No podemos imaginar esto lleno de soldados. Por eso digo que yo me retrotraigo un poco en el tiempo y me imagino la guardia nocturna, la antorcha encendida, la plaza de armas, la antorcha encendida de noche, los guardias con la antorcha ahí arriba, es decir, la torre de la vela con su antorcha, el guardia ahí puesto, la campana, el esquilón, es decir que indudablemente, la indumentaria de aquella época. Indudablemente debía ser una época bastante complicada. Sí. La gente de guerra, que era como se llamaban en aquella época los soldados, no eran gente fácil, ni mucho menos. Y Motril siempre tuvo toque de queda. Es que es muy curioso, pero Motril hasta el siglo XIX, hasta después de la guerra de independencia, mantuvo el toque de queda. Era decir, una ciudad militarizada. Es decir, Motril siempre tuvo toque de queda. Es decir, a las 12 de la noche o a las 10 de la noche se interrumpían todas las actividades, se prohibía andar por las calles y cualquier persona que había una ronda nocturna y cualquier persona que era sorprendida por la calle, andando por la calle, era detenida, ¿no? Y detenerte en aquella época era una complicación, ¿no? Porque no solo te detenían, te daban unos cuantos latigazos para que te acordaras, ¿no? Y sencillamente tuvieron ese toque de queda porque seguramente era una ciudad con muchos problemas de defensa, ¿no? Y donde había soldados, había siempre muchos problemas de enfrentamiento, delincuencia, gente dura, ¿no? Era gente muy dura, de vivir duro. Esta calle se amplió, ¿no? Esta calle no es la calle del Embudo, que podemos recordar todavía mucho, ¿no? Al construirse las casas nuevas se amplía, pero la calle era mucho más estrecha. Era más embudo todavía. Más embudo todavía. Y aquí teníamos a Alonso de Contreras. Esta era la casa de Alonso de Contreras. Era todo hasta allí, ¿no? Desde, claro, una manzana entera. Justo desde donde la Plaza de Armas para abajo, ¿no? Pero incluso hasta la Puerta de Granada, porque el mesón de la Puerta de Granada también era de él. Es decir, que Alonso de Contreras compró toda la manzana. Por eso era todo prácticamente. Compró toda la manzana. ¿De dónde sacó tanto dinero? Pues no se sabe, pero sí que es verdad que le compró a la iglesia todos los solares. Terminó comprándole a Lamas, que era el dueño del mesón de la Puerta de Granada, terminó comprándole el mesón de la Puerta de Granada, que curiosamente se mantuvo hasta los años 70 intacto. Es decir, que teníamos un mesón ahí, pasábamos por la puerta, pero no lo sabíamos, una posada ahí desde el siglo XVI, y pasábamos por la puerta, pero no lo sabíamos, ¿no? ¿Pegando la Puerta de Granada? No, un poco más para arriba de la Puerta de Granada, pero ahí tuvimos una posada y yo la recuerdo, es decir, nunca estuve y además no he encontrado ni fotos, he intentado buscar fotos para un artículo que publiqué sobre ese mesón, pero se mantuvo intacto hasta los años 70 que se derriba. Es muy curioso, derribamos un mesón del siglo XVI, ¿no? Hoy en día nos hubiéramos dado con un canto a los dientes a buscar un mesón del siglo. Lo que no hayamos hecho nosotros, lo que no hayamos hecho. Y Alonso de Contreras se construye su gran casa aquí, ¿no? Alonso de Contreras es el gran mercader de Motril. Es que se iba a decir, yo creo que era el hombre de Motril, ¿no? Porque el gran mercader, yo creo que fue no sé cómo se hizo a sí mismo, pero se hizo a sí mismo. Es decir, un hombre, pero además un hombre que no sabemos nada de él hasta que empieza a comprar. Y él se hace su casa aquí, le compra los solares a la iglesia mayor, esos solares que decíamos que habían sido destinados en principio para cementerio, y se hizo su gran casa aquí, una de las mejores casas construidas seguramente por albañiles, maestros albañiles motrileños de la época, con su patio central con columnas. Se conservó hasta 1977 o 78
y que se cayó, se cayó parte de la casa, ya la derribaron, a pesar de que se intentó por parte de Mari Carmen Sobrón Elguea, que era directora del Instituto Javier de Burgos en aquella época, que se conservara, y cuando vino ya el permiso de no derribarla, ya se había derribado, ¿no? Vale. Y es muy curiosa porque se conservan fotos del interior, se conservan muchas fotos, algunas fotos de la fachada, y está muy bien hecha, la casa es muy interesante, ¿no? Es una casa que tiene sus escudos, porque estos seguramente compraron incluso su título de hidalguía, tenía su escudo en la fachada, el título de hidalguía, pues tuvieron, esta gente intentaba hacerse nobles, ¿no? Es decir, cada vez que podían, porque son burguesía, ¿no? Es burguesía enriquecida, pero esa burguesía enriquecida lo que le gusta al final es tener un título de reconocimiento. Yo soy muy rico, pero aparte quiero el reconocimiento. Creo, pues bueno, este hombre, aparte del reconocimiento, compra el título de regidor de Motril, apoderado del ayuntamiento, de tesorero del ayuntamiento en aquella época, que ya era el dueño ordinario del ayuntamiento. Madre mía. Y le costó muy caro, pero lo compró. Pero incluso compra para su yerno, para que el marido de su hija, Lisón y Bienma, le compra el título de 24 de Granada, es decir, regidor de Granada, que también le costó una fortuna. Y tuvo su casa aquí. Y todo esto, pues, era la muralla, la Casa Muro, desde allí arriba, desde incluso estas casas de aquí arriba, hay algunas fotos todavía se pueden ver, esta esquina, pues todo esto es el Casa Muro. No hay muralla aquí. No hay muralla en sí, pero muralla. las mismas casas Pero hacen las mismas casas hacen facción de vecindad, facción de vecindad y de defensa, ¿no? Y la Rambla, pues que seguramente sería algo más estrecha que en la actualidad también, ¿no? Claro. Es decir, que esta Rambla del Manjón, Claro, un hombre musulmán, sería más estrecha, pero Alonso de Contreras compró todo este lateral también, hasta la misma puerta de Granada. Curiosamente, al lado de la puerta de Granada había una mezquita, la mezquita Alcíjara, la mezquita de la Roca. Alcíjara. Alcíjara, la mezquita de la Roca. Traducido al español, Alcíjara es roca, ¿no? Mezquita de la Roca. Ellos, los musulmanes, siempre utilizan mucho las mezquitas de la Roca o las rocas. Ellos adoran una roca, la Kaaba, la que está en la tienda de la Kaaba en la Meca, y hablan mucho de la roca donde Mahoma puso el pie para subir al cielo y entonces hablan mucho de la mezquita de la Roca, como por ejemplo la de Jerusalén, la mezquita. Pues también en Motril había una mezquita de la Roca, mezquita Alcíjara, que sería pues mucho más chica, ¿no? El cadí de la mezquita se llama Abenaroz, se conoce hasta el nombre, Abenaroz. Se llamaba el cadí de la mezquita esta de Alcíjara en 1500. Y la puerta llegamos a la puerta de Granada, principal que es la puerta de entrada o de Las salida. Las dos puertas principales de Motril eran el camino por el lado de Almería, la puerta Castil de Ferro, y la por Castil de Ferro o Santiago. O Santiago. Y la puerta que viene de entrada por parte de la zona de Málaga, de Salobreña y tal, que es la puerta Granada. Todo entra por aquí. Es decir, incluso cuando nosotros vemos lo del Camino a las Cañas, el Camino a las Cañas es posterior. El Camino a las Cañas llevaba pues de San Roque a San Sebastián y, para ustedes contar, no tenía entrada a la ciudad. Eso es posterior, ¿no? Estas son las entradas a la ciudad. Aquí había una casa de guardia, casa que estaba aquí seguramente pues un poco más para arriba de la puerta de Granada, y esto sí era una puerta y tenía pues su arco de ladrillo y su almena, incluso una hornacina, una tribuna para una virgen, es decir que debió tener una garita para la guardia, pero no debía ser más ancho que esto tampoco. Es decir, Sí, que no, por eso no. que tampoco, cuando hablamos de Puerta de Granada no es la puerta de Elvira de Granada. Ni siquiera como la de Santiago, que sería más grande, incluso ¿no? más grande, de aquí de Santiago sería Aquella- más grande, esta era más pequeña. Esta es más pequeña. Y yo me No se pregunto- conserva absolutamente nada, no Nada, sabemos nada, ni nada, cómo era, nada. nos podemos imaginar, ¿no? Para Pero imaginar. Es decir, hay descripción, algunas descripciones muy... Era un arco de ladrillo que permitía el paso de caballería. Yo supongo también que el ancho permitiría también el paso de una carreta, porque si esta es la entrada a Motril, pero lo que pasa es que esta Claro. entrada a Motril no es una entrada de carretas ni nada por el estilo. Es decir, las carretas no entrarían al centro de Motril. Entrarían por otro tipo de... para llevar los productos de otro tipo más pequeño que una carreta de bueyes o una carreta de mulos, no entrarían al centro de Motril, ¿no?
Lo normal es que las carretas que eran grandes y tiradas por bueyes y tal, para el transporte ya de envergadura, no entraran por estas puertas, ¿no? Porque seguramente sería un estorbo. De todas maneras, y hasta la casa del siglo XIX, que esta casa debe ser del principio del siglo XX, del siglo XIX, final del XIX, principio del XX, todavía le ponen en la esquina, va a proteger la esquina una piedra, ahí está. Sí. ¿No? Es decir, que tienen la idea de poner la piedra para proteger la esquina de los golpes que los carros le daban a la esquina. Claro. Para proteger la esquina del carro y el carro de la esquina. El carro de la esquina. Más bien la casa del carro, ¿no? La casa del carro. El carro, no le derribara la casa. Sí. Y se ha conservado, y se ha conservado, y la podemos ver incluso en el propio esquina del Teatro Calderón, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Se han conservado pocas, pero y esta calle, la calle de San Francisco, era la calle real del camino de Salobreña, hasta que se construye el convento de San Francisco en la zona de la entrada de Motril, y automáticamente pues empieza a llamarse calle que va de la Puerta Granada a San Francisco. Y ese es el planteamiento, por eso empieza a llamarse calle de San Francisco, pero originalmente la calle real. Esto yo diría que no es mucho más ancho que esto, pero no sería mucho más ancho que esto. Casamuro, si es que esto se ve todavía hasta el modelo tradicional del modelo de esta casa, que es del siglo XIX, todavía se ve como estarían emparejadas todas las fachadas, de manera que, y los huecos siempre muy estrechos, ¿no? De manera que no hubiera grandes puertas, y si había grandes puertas, como en la casa de Alonso de Contreras, eran puertas muy fuertes, ¿no? Sí, claro, estarían era chapadas, también una gran casa y una gran claveteadas puerta, y claro. chapadas para evitar que cuando cerraran, pues cuando no las pudieran derribar, Claro, fácilmente, ¿no? y sus grandes rejas, imagino. Claro, estaba siempre todo enrejado y tal. Y el mesón de Puerta Granada que estaba aquí. Estaría por el principio quizá más Aquí yo que diría que está aquí, justo en la zona de la esquina. Ese pequeño ensanchamiento. Ese mesón, que toda la zona, la compra Alonso de Contreras, ese mesón estuvo ahí desde el siglo XVI. Y yo he preguntado a ver si hay fotos, porque descripciones hay del siglo XIX y tales descripciones hay, incluso alojaron a los dragones, a la compañía de dragones de Madrid cuando la guerra de independencia, después cuando Motril es tomado por las fuerzas nacionales en 1813, los alojan aquí en este mesón y lo hacen polvo, ¿no? Los soldados lo hacen polvo y tienen que reconstruirlo. Es decir, que es muy curioso de esta historia de esta zona. Es decir, que esto era el modelo que había, y la verdad es que Casamuro, y nos lo podemos imaginar, ¿no? La Rambla del Manjón, que yo la he conocido, sin luz, la he conocido sin luz, y esto por la noche era pues la Boca Lobo, existían edificios bastante antiguos. Aquí hay un bloque de pisos de una casa antiquísima, enfrente de Alonso de Contreras. Es decir, aquí había una casa aquí magnífica que también se tiró en los años 70, también para construir este bloque de pisos, con su patio, la casa donde vivieron los Costanes, con su patio de columnas y tal, me acuerdo perfectamente. Y esto ha sido el gran derribo de la ciudad, ¿no? Es decir, no dejar ni una cosa en pie. Bueno, pues con el sonido de las campanas nos vamos a retrotraer más en el tiempo todavía y vamos a hacer otra pequeña pausa aquí en nuestro programa. Pensábamos que casi íbamos a finalizar nuestra trayectoria, pero no, y es que hay mucho, gracias a Dios, que contar. Fíjate que siempre los motrileños decimos que es que Motril no tiene nada, que es que Motril... No conocemos ni el 10%. Y no conocemos. Yo creo que hacemos nosotros también un buen ejercicio al ir mostrando, aunque sea, algunas de las pequeñas cosas, porque cada vez que escarbamos, ya saben ustedes que por estas mismas calles, por este recorrido, hemos pasado con anterioridad de nuestra alquería, pero hoy estamos en otro sentido, buscándole otros argumentos, concretamente reconociendo cuáles eran las puertas de entrada a Motril, reconociendo cuál era el circuito, el recorrido de ese Motril amurallado. Y bueno, ya más o menos hemos hecho pues 3/4 partes de ese recorrido. Estamos en la Rambla del Manjón, estamos en Puerta Granada y lo vamos a dejar aquí, porque más abajo vamos a recordar un poquito también la figura de Farad al Manjón, ya que estamos de nuevo en esta zona, pero es que más para abajo tenemos otra de las puertas de entrada, como era la puerta del Toro, y vamos a explicar el porqué. Así que,
Si les parece bien a ustedes, si te parece, Manolo, hacemos otra pequeña pausa y la semana que viene volvemos aquí en nuestra alquería para hacer ya nuestro último recorrido, nuestro último tramo de este recorrido del Motril amurallado. Les esperamos la semana que viene aquí en la alquería. Adiós.